Debate Libero. Nos movemos por toda la cancha. ¿Qué tal, amigos de Debate Libero? Qué gusto saludarlos de vuelta aquí por Unánimo Sports, nuestra nueva casa, pues para hablar de fútbol europeo. Como siempre, vamos a hablar pues de lo que pasó en Inglaterra, de lo que pasó en España, partidos interesantes por toda Europa. Gran momento de Lautaro Martínez, el argentino, está que no cree nadie, hat-trick de Griezmann, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a mis amigos y compañeros Darío Tobachal en Argentina y David Nevares en México. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, mi querido Israel Deza? ¿Qué tal, David? Y bueno, a la gente de Unánimo Deportes decirle que nos desayunamos en estos días con fútbol de Inglaterra, un fútbol que es muy interesante desde las propuestas de los equipos. Son poco especulativos, eso es por lo menos lo que vimos en el Arsenal y Chelsea, ¿no? En ese 2-2 que nos plantearon. Fue un partido muy particular, muchachos. Ya vamos a llegar a Kai Havertz, a Cobra Kai Havertz, pero ahí veo el escudito del Chelsea, entonces vamos a hablar tan pintoresco, todo lo que prepara la producción con Israel de esa a la cabeza. Digo, Chelsea fue un equipo que se partió al medio en dos tiempos, fue muy superior en la primera parte al Arsenal, lo doblegó tácticamente, en los duelos le hacía el 2-1 permanentemente. Quiero destacar a Palmer, un futbolista indescifrable, un futbolista que juega un box to box, que colabora en la defensa para recuperar, pero también participa en ataque. Fue el autor de uno de los goles de tiro libre penal. Pero después en el segundo tiempo, Arteta demuestra por qué es un gran entrenador, tocó unas piezas y ahí el equipo empezó a funcionar. A mí me dio la sensación que Chelsea se quedó sin gasolina y después ingresó Kai Havertz, que fue el que pivoteó en el empate, el que asistió en el empate del equipo de Arsenal. Pero más allá del empate de Arsenal, decir que es el líder junto al Manchester City de tu amigo Israel, sabes a quién me refiero cuando digo tu amigo, estamos hablando a Pep Guardiola. Digo, Kai Havertz, por ejemplo, William Galá, señores, un histórico, el francés, ¿recuerdas, David? Un histórico del seleccionado galo y que jugó en Arsenal, dijo que fue una pésima contratación la de Kai Havertz porque lo han traído para hacer goles y él no los convierte. Es verdad que no convierte, voy a salir en defensa de Kai Havertz porque hoy ponerse en contra del alemán es muy fácil, ¿no, muchachos? Pero yo voy a decir por qué. En primer lugar, porque Arteta no le termina de encontrar una posición. Lo pone de 9 falso, después lo pone por detrás de Gabriel Jesús, que está haciendo una muy buena temporada. Y yo creo que Kai es de los futbolistas que necesita, como en Bayer Leverkusen cuando trascendió, que se les dé un rol como le daba Tuchel. ¿Recuerdan? Thomas Tuchel le daba un rol claro y él respondía, hizo el gol de la final en la Champions. Está pasando por un mal momento Kai Havertz, no hay duda. De hecho, no es siquiera titular en un seleccionado alemán de Julian Nagelsmann, pero creo que una vez Menotti, lo leí al flaco Menotti, que una vez dijo, hay jugadores que tienen mucho talento, pero que se dispersan mucho en la cancha, y creo que ese Havertz dijo, con los jugadores que son así, hay que hablarles mucho, hay que llegarles desde la parte emocional. Yo creo que Kai Havertz debe estar pasando por un tema emocional, no es un tema futbolístico, pero cuando Kai comienza a convertir, va a ser Cobra Kai el mismo que Thomas Tuchel en algún momento lo responsabilizó y le dio el gol del triunfo en aquella Champions, ¿no? Bueno, yo sobre todo estoy de acuerdo y apuntaría más a esta cuestión de que, pues de pronto en la selección alemana lo comenzaron a utilizar como centro delantero, pero no porque Kai Havertz jugara como centro delantero en sus equipos o por ninguna otra circunstancia, simple y sencillamente porque no había, porque sigue sin haber, bueno, ahora Füllkrug está levantando la mano, pero no lo llamaban, pero en ese momento no había un claro centro delantero y por eso lo estaban usando allí, pero sus mejores versiones, David, yo al menos de lo que me acuerdo, se las he visto en realidad en medio campo, ¿no? Jugando hasta como de 6, no sé cómo lo ves, David. Sí, sobre todo la etapa brillante en Leverkusen, que fue la que lo llevó al Chelsea, jugaba en ese 4-2-3-1 detrás del 9, ¿no? Y entonces encontraba muchas pelotas en la entrada del área y ahí es donde lograba marcar goles, no como un 9 fijo,
como lo han llegado a utilizar en la selección alemana, como bien apuntaba Darío también ahora en el Arsenal, dándole una responsabilidad que no debería tener, para empezar por las características de su juego, ¿no? Pero seguramente Arteta llegará el momento en el que pueda definir una posición y en la que pues el atacante alemán pueda brillar. Ya en general en este partido creo que los 45 primeros minutos muy superior el equipo del Chelsea, los locales en Stamford Bridge, como decía Darío, el tanto de Palmer en el penal, destacar nuevamente el tema del arbitraje, ¿no? Un penal, una mano que Sí, todo mundo vio y tuvieron que pasar varios minutos para que sacaran la pelota, todavía se tomó unos minutos para revisarla en el VAR y algo que parecía una jugada de trámite para marcar una pena máxima. Es increíble cómo los árbitros se han vuelto comodinos y tienen que ir hasta la instancia del VAR para decidir algo que en antaño el árbitro con su jerarquía y con su autoridad podía hacerlo sin temor alguno. Después, al inicio de la segunda parte, apareció Mudryk, el ucraniano, tan polémico fichaje, tan caro como tantos otros jugadores del Chelsea. Por ahí una jugada de tiro centro que finalmente se va al fondo de la red y a partir de ahí Arteta hace ajustes y logra sacarle el empate en Stamford Bridge, que unos minutitos más por ahí le dan la vuelta al encuentro. mm, Este equipo de Pochettino tiene jugadores carísimos, pero no tiene jerarquía ni uno de ellos, nadie se echa el equipo al hombro. Podemos contrastar incluso con el equipo que tenía Thomas Tuchel, que levantó la Champions ante el City de Guardiola, y yo no encuentro jugadores que puedan echarse el equipo al hombro, salvo Thiago Silva, pero ya sabemos que es un jugador muy veterano y que tal vez pueda ser su última temporada, no lo sabemos, pero este equipo de Chelsea tiene una nómina muy alta, pero le falta mucha jerarquía a sus jugadores. Volvió a este esquema y a esta situación que le ha ocurrido a otros equipos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, del Hamburg, como el Hamburgo, ¿no? Un equipo que incluso pues estaba en Champions, ganaba títulos, y empezó con esa tónica de comprar jugadores caros y bueno, hoy tienen ya cuántas temporadas en segunda división, no sé si se acuerdan que tenían este relojito que llamaba la atención porque el Hamburgo era el único equipo que había debutado en la Bundesliga desde inicio y que nunca había bajado a segunda división. En el estadio estaba este relojito ahí recordando esto. Ahora se sí. hace la broma por acá que el relojito es de cuánto tiempo van a La permanecer en inversa. segunda división, ¿no? Pero bueno, Ahora, se siguen dando esos esquemas, David, Darío. sí, no, permíteme, me abriste una ventana tan generosamente como siempre lo haces. ¿Tú no te das cuenta o sí te das cuenta y me abres una ventana? El HCB, el Hamburg, para los nostálgicos y para los no nostálgicos, porque nos gusta contar un poco la historia, el Hamburg en la temporada 1983, señores, ganó lo que es hoy es la Liga de Campeones, la Champions League. ¿Por qué? Porque en esa época el Hamburg aportaba muchos futbolistas, va a llamar la atención. Pero, por ejemplo, Uli Steiner, el arquero suplente de Schumacher. Estaba Dietmar Jacobs, que era el líbero de Beckenbauer en la selección. Estaba Manfred Kaltz, lateral derecho. Estaba Tanke Hrubesch y Félix Magath, que Félix Magath, el borico Magath, que recuerdan dirigió al Stuttgart, al Bayern Múnich, al Wolfsburgo, entre tantos, fue el que le convirtió el gol a la Juventus de Michel Platini, nada más ni nada menos, en aquella final que se consagró campeón de Europa, ¿no? Sí, bueno. Oye, David, y bueno, pues ya comentábamos, ¿no? Se pone pareja esta competencia entre pues el maestro y el alumno, Guardiola, y bueno, la gran plantilla que tiene a base de billetes, pero bueno, la está sabiendo manejar bien. ¿Tú opinas que se va a tratar este campeonato en una competencia entre este maestro y este alumno o va a haber algún tercero en discordia o qué nos dices? Bueno, no hay que olvidar que viene por ahí el Tottenham también. El mismo problema para los dos equipos de Londres. Vamos a ver hasta cuándo les va a durar el buen momento, ¿no? Hasta cuándo les va a durar la gasolina. Sabemos que por plantilla el City puede durarle el buen momento mucho más, a pesar de que en esta instancia de la temporada, pues tiene, ya sabemos, se fueron jugadores como Gundogan, que era nada más el capitán de esta última gran etapa de los Citizens, Kevin De Bruyne, que también tiene una lesión que lo mantendrá todavía fuera por un buen rato.
pero el equipo de Guardiola sigue funcionando bien, sus dos delanteros en muy buen momento en esta jornada ante el Brighton. Primero abre el marcador Julián Álvarez, que tiene muy buenos números en este arranque de temporada, nada opacado por Erling Haaland, que ahora lo vimos anotar desde afuera del área, aprovechando una mala salida del equipo del Brighton. Y después en la segunda parte, pues se complica el partido para el equipo de Guardiola. Los visitantes con esta presión alta del equipo de Roberto De Zerbi logran acortar distancia con un gol de Ansu Fati, el ex Barcelona, que acababa de entrar a la cancha, aprovecha un contragolpe y descuenta en el marcador. Después se complicó, estuvieron muy cerca de sacarle el empate al equipo Citizens, todavía más al final con los últimos minutos con la expulsión de Kevin Akanji, el ex Borussia Dortmund, pero al final se quedan los 3 puntos, los de Guardiola, y tras el empate del Arsenal con el Chelsea por diferencia de goles, toman el liderato. Pues ahí está. Bueno, está sabroso, ¿no? Y en realidad está rico que este año en las distintas competencias alrededor de Europa no vemos un claro favorito, no vemos un claro fuerte que pueda ya uno decir se van a llevar el campeonato, ni el Bayern este año, ni Turín, ni la Juve, ni Real Madrid y tampoco City, bueno, plantilla bastante amplia, ya lo decías, pero bueno, nos vamos a ir al corte y vamos a seguir hablando de fútbol europeo aquí en Debate Libero. Y bueno, volvemos muchachos, ya estuvimos hablando de arbitrajes polémicos aquí en Debate Libero, estuvimos cubriendo la parte que tenía que ver con Inglaterra, pero pues en España también dio de qué hablar el arbitraje y bueno, bastantes temas. El Real Madrid se enfrenta al Sevilla, un partido especial para Sergio Ramos, ¿no? Que bueno, él es originario de Sevilla, pero bueno, pues un símbolo del Real Madrid. Prefirió ahí, lo hemos criticado a este señor Ramos, pero hay que reconocer también cuando hay que reconocer las cosas que hace bien la gente y yo le doy un aplauso, qué lindo, que no se fue a Qatar, ni a Arabia, ni a Estados Unidos, se fue al equipo de su ciudad, sabiendo que no va a ser campeón, después de haber pasado un momento difícil, bueno, complicado fue su paso por el Paris Saint-Germain, pero me parece una historia muy bonita y qué triste que de pronto la gente se le voltee por su ligación, por su cercanía con el Real Madrid, pero a mí me parece una cosa que habría que reconocer. Pero vámonos al partido, muchachos. David, ¿cómo lo viste? O Darío, ¿quién quiere empezar? Darío, vamos. Arranco. Gracias, muchachos. Es que Un esos partido que terminó. David, Darío, y los Y quiero mucho a viste, los dos, entonces. ya lo sé. Es como la banda Duran, y acá es Darío y David, Sí, una cosa así, vamos a sí, sí. ponerle. Volviendo al tema que nos compete, que es el fútbol. Bueno, ya hiciste un prólogo que nuestros oyentes ya saben, ¿no? El partido terminó empatado, pero quiero hablar algunas cositas. Vamos a empezar por un entrenador que aquí en Debate Libero, desde tiempos de antaño, nosotros sí le damos el lugar que corresponde. Estamos hablando de Carlo Ancelotti, para mí un entrenador desvalorizado, una humilde opinión dentro del planeta fútbol. Antes de la previa al partido, estos entrenadores que nunca en la derrota suelen dejar todo a menester del futbolista y se hace cargo, diferente a Guardiola, que es un entrenador que siempre justifica las derrotas. Ancelotti en la previa, miren lo que dijo, muchachos, dijo algo tan lindo. A mí me gustan estas cosas, me emocionan que suceden porque dijo, hablándole, el periodista le consulta sobre el partido previo con Ramos, ¿no? Cuando se va, dijo, cuando lo abrace a Ramos, le tengo que decir y agradecer, porque que yo siga siendo entrenador del Madrid, en parte es por él. Si él no hubiera hecho ese gol sobre la hora en aquella final frente al Atlético de Madrid, cuando el partido se iba, seguramente yo no estaría hoy aquí sentado. Miren, claro, en el 90 y Ramos, ¿no? Digo, qué lindo que los entrenadores hagan este tipo de reconocimientos. A mí particularmente lo quiero reconocer desde este pequeño lugar. Ramos hizo un partido muy interesante, tuvo 2 cabezazos firmes con destino de gol, se lo ve bien físicamente. No quiero seguir agregando porque lo dijiste.
salvo una en la línea, digo esto de que hablar bien, ya lo has hecho tú y no quiero ser redundante, pero también felicitarlo a Ramos que no ha elegido el país del turbante, ni los millones de dólares en la MLS como mi compatriota Messi, que fue a tomar sol a las playas ahí en Miami, ni a jugar a clubes árabes, ¿no? Digo, lo enaltezco de estos lugares. Y después quiero hacer una mención especial sobre Vinicius Junior, un futbolista que cuando mejor rindió, muchachos, y se los comparto y a los oyentes, que sería bueno que ellos también, ¿no? Israel, David, que participen y que nos den sus opiniones al respecto, porque es un debate que Claro pueden no que estar sí. de acuerdo con nosotros y tal vez es mejor que no estén de acuerdo con nosotros. Digo, Vinicius Junior cuando se preocupaba de jugar para el equipo era un jugador trascendente en aquella sociedad con Benzema. En esta temporada ya cambió, ya pidió el número 7, quiso el número de Cristiano Ronaldo, ya empezó a ser vanidoso. Creo que le empezó a hacer ruido que brille tanto Bellingham y que él pase a segundo plano y está todo el tiempo pendiente de definir las jugadas sin buscar el equipo. Así como en algún momento nosotros bautizamos a Leroy Sané como Deportivo Sané, hoy es Leroy, hoy es Deportivo Vinicius Junior. Juega para él, se peleó con el arquero, se pelea con los compañeros cuando no le dan el balón, a veces con Bellingham tienen un altercado porque Bellingham hace una de más o termina convirtiendo. Quiero decir esto, Vinicius Junior hoy es Deportivo Vini, está alejado de ese jugador que hizo tan bien las cosas. Y un detalle, muchachos, tuvo un mundial para el olvido Vinicius Junior porque viene empalmado Qatar 2022 con esta temporada, ¿no? Ya decías en el corte, David, que estábamos ahí comentando un poco lo que pasaba a la pausa, pero que por ahí tú tienes una opinión que a lo mejor es diferente. Vamos a escucharte. Bueno, en el tema de Vini lo veo un poco distinto. Creo que tiene muchas ganas de echarse el equipo a la espalda, viendo, por ejemplo, en este caso que inicia el partido sin Joselu, ya no tienes a Benzema, y viendo también que Rodrigo lleva varias jornadas con un bajo nivel y que no ha podido hacer diferencia con el equipo merengue. En este partido tampoco apareció Bellingham. Bueno, por ahí hay un gol que también parte de la polémica del partido, ¿no? Ahí primero anulan en un fuera de lugar, que al final de cuentas creo que es bien anulado, después una jugada que el árbitro decide detener, eh, porque así lo quiso simplemente, y corta un gran avance del Real Madrid que al final terminó en gol y que nadie se había dado cuenta que había sido invalidada la jugada. Y después sobre el propio Vini, un penal clarísimo, un recargón de Jesús Navas por la espalda dentro del área que el árbitro decidió por no marcar. Pero creo que Vini tiene, por supuesto, el peso de ser el nuevo número 7 del Real Madrid, de convertirse en la nueva figura ya al irse prácticamente las grandes estrellas del Real Madrid y tener esta nueva generación de jugadores en la Casa Blanca. Creo que recae todo esto en él y por supuesto que no le quito nada de importancia al tema del racismo y de la presión que sufre cada jornada, ¿no? Incluso al final de este partido, el Sevilla emite un comunicado a través del cual dan a conocer que han identificado a uno de los aficionados, porque aunque en España le quieran quitar peso al tema, siempre es una gran cantidad de aficionados los que se meten con el jugador brasileño. En este caso, pues el Sevilla dice que identificó a uno solamente. Ya sería triste que no lo hicieran porque hay unas imágenes, hay videos, hay fotografías donde claramente se puede identificar. Incluso hay un adolescente que se ve en la tribuna también que está emulando a un mono, ¿no? Haciendo alusión al delantero brasileño del Real Madrid. Y creo que esto también pesa, ¿no? Pero creo que tiene que dejar de pensar en esto también. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Qué fácil decir que te olvides que 30,000, 40,000 personas se están metiendo contigo, te están insultando, temas de racismo, por supuesto, pero sabemos de grandes historias de jugadores que se han tenido que sobreponer a situaciones como esta. En la misma Casa Blanca, recordemos a Hugo Sánchez cuando llegó a España también, el tema de la xenofobia que sufrió y ya sabemos cómo terminó esa historia. En el caso también mexicano, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que a pesar de ser el gran ídolo, sabemos todo lo que se metía la gente con él en el estadio y todos esos insultos se convertían en motivación para convertir goles y echarse al hombro ya fuera al América o a la selección nacional. Entonces creo que es un tema que Vini, que es muy joven, seguramente tendrá que tener mucho apoyo del club, sabemos que lo tiene,
de parte de su técnico, de parte de sus jugadores, por supuesto de la directiva, pero tal vez habrá que trabajar un tema ahí de cuestión psicológica para que lo pueda superar y pueda de alguna manera enfocarse más a lo deportivo, porque sabemos lo buen jugador que es. Sí, no, yo igual también pienso un poco, hasta compañeros suyos que le han dicho, es que no te centres en eso, pero yo creo que es momento de que el jugador diga ya basta, que se paren los partidos y que haya sanciones fuertes, porque seguimos con esta situación de acuerdo contigo, David, sí es muy difícil tener que estar haciendo como que no pasa nada. Y al fin y al cabo uno se pregunta, ¿por qué hay que hacer como que no pasa nada? Sí está Y es que pasando volvemos y tiene que haber otra vez al partidos, tema de las sanciones ligas, fuertes. la FIFA, recuerdas hace algunos años y todavía está presente el tema, que se amenazaba a México con quitarle puntos, con frenar partidos, con incluso quitarle su boleto para el Mundial por el tema del grito de los estadios. Y en este caso yo no entiendo por qué, por ejemplo, lo hemos comentado también en otro momento, ¿no? En Debate Libero, en la Bundesliga, ¿se acuerdan aquel partido que se detuvo entre Hoffenheim y Bayern Múnich? Porque había insultos al presidente del Hoffenheim, Ujú. Sí, ¿no? Recuerdan que incluso sí, se sí. echó de nuevo a andar el partido y los jugadores del Bayern ahí simplemente peloteando, pero hemos tenido casos, también me acuerdo, en el caso de un jugador del Hertha Berlín, del Rosun, en la DFB Pokal, Ujú. todo el tiempo insultos racistas de la afición del Schalke, hasta que el jugador estalla, se vuelve loco, tira por ahí una patada y termina expulsado y al final no pasó nada con la Federación Alemana ni con la Liga. Y son temas que creo que en el caso específicamente de España, recordábamos también en otro momento el tema de Balotelli, ¿no? Y otros jugadores en Italia también, que son cosas que creo que no pueden pasar así nada más y que en estas cosas también creo que las ligas y la FIFA, por supuesto, debería tener mano dura como lo ha intentado al menos hacer en otros aspectos. Sí, ¿no? Hay mucha hipocresía, mucho permisivismo, ¿no? Igual con la cuestión de la violencia, o sea, dejan que pase la violencia, no le ponen un alto. Es muy difícil entender por qué no lo hacen, ¿no? Y fíjense que hay una cuestión, después con el tiempo, se supo, se satanizó tanto a Cantona, que agredió a un aficionado, fue expulsado del fútbol y él declaró después que fue y lo atacó por insultos racistas. Pero bueno, nos vamos a ir al corte y Perdón. volvemos con más Debate Libero. Bueno, y volvemos ya en este tercer bloque de Debate Libero. Cómo se nos pasa rapidísimo de lo bien que lo pasamos. Y bueno, lamentablemente, lastimosamente, estamos hablando de un tema que no es justamente el partido de fútbol, pero ya saben que en Debate Libero nos movemos por toda la cancha, entonces queremos darles una visión un poco más amplia de lo que es el fútbol y parece que somos de los pocos que nos atrevemos a decir lo que pensamos e ir en contra y hablar fuerte ante la UEFA, contra la FIFA. Este tema del racismo es tremendamente doloroso. Todo el mundo se hace pato, todo el mundo se hace como que no pasa nada. Y bueno, ya hablamos ahí de ejemplos históricos. Darío, tú te quedaste con un apunte, por favor. Sí, vamos a trazar una línea de tiempo, oyentes de Unánimo Deportes, aquí en Debate Libero, y nos vamos a ir a 1998, allí por mediados de año. ¿Y por qué por mediados de año? Porque en junio, julio, salvo cuando hicieron este espantoso Mundial de Qatar que se jugó en noviembre, diciembre, los mundiales es junio, julio. Rompieron hasta la tradición de los mundiales con el Mundial de Qatar. Lo quería decir. Dicho esto, nos vamos a ir a la selección de hoy Países Bajos, pero yo le voy a decir Holanda. En el mundo del planeta fútbol para nosotros es Holanda. Lo siento mucho, señores. En Holanda, en el Mundial, donde Holanda fue semifinalista, recordemos que elimina a Argentina en cuartos de final, un partido sobre la hora, con Dennis Bergkamp, con un gol majestuoso en el minuto final del partido, pero lo que había llamado la atención fue que en el gol, si lo pueden ir a buscar los archivos, el gol de Dennis Bergkamp, imagínense, gol en el último minuto y Holanda accedía a semifinales, se van a los jugadores de color
de raza negra se van a festejar por un lado y por el otro los de raza blanca. El equipo estaba dividido de Holanda. Estaba de un lado el grupo, qué jugadores que voy a nombrar, David, te me vas a emocionar. Edgar Davids, el de los anteojitos, Clarence Seedorf, Winston Bogart, Reisiger, lateral de Barcelona en Aaron aquel momento y Winter, de Ajax, Patrick Aaron Kluivert, Winter, muy bien, el veterano Aaron Winter, Patrick Kluivert, y del otro lado estaban Dennis Bergkamp, estaban los hermanos Frank y Ronald de Boer, estaba Cocu, qué equipo que tenía Holanda, y Jaap Stam. Van der Sar. Estaba dividido el equipo. Ustedes saben, muchachos, que no se dirigían la palabra porque aparentemente en un entrenamiento, en recriminarse un balón, en esto de titulares con suplente, ganándose un lugar, uno de los jugadores de raza blanca a unos de color, para ser más precisos, a Edgar Davids, le dijo algo con respecto a su test de piel y ahí hubo una división que se extendió. El equipo no se hablaban dentro de la cancha y muy bien, pero fuera era un equipo que estaba dividido y creo que el gol de Bergkamp de alguna manera sintetiza eso, ¿no? No, y acuérdense que ocurrió también con Francia, se hablaba mucho que estaban divididos, que se sentaban en una mesa los que profesan la religión musulmana, los de origen de padres africanos, que bueno, son franceses, igual de franceses, y pues digámoslo, los blancos, ¿no? Yo qué sé, no sé. Es tan complicado ahora hablar, ¿no? Porque luego se pueden ahí herir susceptibilidades, pero bueno, de lo que se trata es hablar de que estos distintos grupos se formaron y bueno, y así le fue en su momento a Francia. Pero bueno, muchachos, hablando de franceses, ¿qué tal lo de Griezmann, no? Un partido que el resultado es engañoso, buen resultado para el galo, otro triplete, está ahí como con un segundo aire, pero un poco lamentable, ¿no? Lo que ocurre, el arquero del Celta ataja un balón, lo deja caer, se le adelanta el jugador del Atlético, Morata, puntea la pelota, el arquero trata de taparlo, lo derriba, la pelota iba ya para afuera, marcan penalti, arquero expulsado, más tiros del Celta de Vigo que del Atlético de Madrid, incluso con un jugador más, y bueno, al fin y al cabo la clase de Griezmann fue la que marcó la diferencia, al final un penalti, pero pues ¿qué dicen de este Atlético de Madrid, David? Y de Griezmann, que está con Pues gran momento. poco a poco el Atlético ya va recuperando posiciones, ¿no? Después de un mal inicio de temporada, ya está por ahí en el top 4 en puestos de Champions. El momento de Griezmann, por supuesto, maravilloso. Sabemos que en la selección de Francia siempre cumple, pero con el equipo del Cholo Simeone luego es muy intermitente, aunque aquí responde con 3 goles. Jugar prácticamente 65 minutos con un hombre más, demasiada ventaja para un equipo que en la nómina es muy superior al equipo gallego. Y bueno, ahí ya con estos 3 puntos llegan a 22 unidades, se colocan por ahí en cuarto lugar, porque el Barcelona es tercero después de un muy sufrido triunfo ante el Athletic de Bilbao. El Girona también ganó 5-2 al Almería. Es el equipo más goleador de la liga, pero por diferencia de goles el Real Madrid tiene mejores cifras defensivamente. Entonces el Madrid, a pesar del empate en Sevilla, sigue siendo el líder de la liga. Y recordemos que en la próxima jornada hay clásico, hay Real Madrid contra Barcelona, pero bueno, destacar un poquito lo del triunfo del Barcelona, un partido que se les complicó demasiado. Sabemos que los Leones de San Mamés suelen ser un equipo muy aguerrido y que también tácticamente muy ordenado, y ahora tuvo que venir un nuevo debut en el equipo de Xavi, un jovencito de 17 años, Marc Guiu, ingresa por ahí del minuto 75, 78, si no me equivoco, y a los 33 segundos de haber ingresado a la cancha resuelve el partido. Imagínense, a los 17 años, primera pelota que tocas, primer tiro a puerta y marcas el primer gol de tu carrera profesional. Esperemos que no sea de estas tantas
joyas frustradas de la Masía. Ya son muchos los debuts bajo el mandato de Xavi, hay que decirlo, pero vamos a ver cómo se desarrollan las carreras de todas estas jóvenes promesas, que algunos ya por ahí ya inflándolos y con estas cláusulas de 1.000 millones de euros y demás, algunos ya también dando algunas destacadas actuaciones, por supuesto, también en la selección española, dando el salto, que es lo que muchas veces se pide en otras selecciones. Pero vamos a ver, primero destacar también, por supuesto, una victoria que se dio con ausencias importantes, como la de Robert Lewandowski y Frenkie de Jong, y vamos a ver si logran estar listos para enfrentar al Real Madrid. Y es que, aparte de lo que mencionas, ¿no? Un detalle particular, de pronto pues muy amablemente nos invitan y pues comentábamos que la Masía diseña un jugador a la medida de ese tiki-taka, de ese estilo de juego que no inventó Guardiola. Noticia, no es de Guardiola, es el fútbol holandés, es Johan Cruyff el que vino a traer esta idea para allá, pero ya siendo... Y el Flaco Menotti. El Flaco Menotti, el Flaco Menotti cuando asume en el 82, después del Mundial de España, Barcelona estaba en una dicotomía, estaba Udo Lattek, un entrenador excepcional alemán, pero que tenía problemas con Maradona y Schuster, con su colega, con compatriota en realidad. Y ahí el Barcelona, Maradona sugiere la contratación del Flaco Menotti. Y el Flaco, yo siempre recomiendo, hagan en lugar nuestro Netflix es YouTube. Vayan a buscar videos de fútbol y vayan a ver cómo jugaba el equipo del Flaco Menotti, porque el mediocentro de Udo Lattek era Tarzán Migueli. El Flaco Menotti lo pone de 6 para que haga el primer pase de salida. A Diego lo pone de falso 9. Cuando hablan de que Guardiola creó el falso 9 con Lionel Messi, Menotti ponía a Maradona de falso 9. Entonces, vamos a derribar acá en Debate Libero ciertas cosas que se han instalado. Schuster era un todocampista y aquel tiquitaca que está instalado, creen que Guardiola inventó el fútbol, que le hizo redonda y que creó el fútbol con 2 arcos y un árbitro. El Barcelona de Menotti jugaba de esa manera. Y bueno, en este intento pues de crecer, ¿no? A los futbolistas, al fin y al cabo es un negocio el fútbol, claro, los equipos tienen su cantera para sacar jugadores que les sirvan a ellos y luego para venderlos. ¿Hace cuánto un jugador del Barcelona no es figura fuera del Barcelona? Y en el Barcelona más o menos, y parece ser que pues es estas características tan especiales de este fútbol tan complicado de practicar, de este tipo de juego tan complicado de practicar, que luego hace que pues cuando vayan a otros equipos pues no sean figuras, ¿no? De cuánto se han hablado, Boyan, no sé, por ahí ustedes se acordarán de los demás. Antes de irnos al corte, si tienen por ahí tenemos un minutito todavía, David. Bueno, destacar que precisamente para el clásico entre Real Madrid y Barcelona, por este acuerdo que tiene el Club Blaugrana con Spotify, van a vestir esta camiseta especial portando el logotipo de los Rolling Stones. Sí, no, eso va a ser llamativo y bueno, y también tremendo. Ya vamos a estar hablando y analizando este encuentro que a muy rápido, muchachos, ya nos podemos aventar un pronóstico antes de irnos al corte para este clásico español. 2-2. 2-2. Darío. 2-1 el Madrid. Yo me voy con un 2-1 también. Yo me voy un 2-1 Real Madrid. Jude Bellingham que viene de la Liga de los Granjeros, muchachos. Viene de la Liga de los Granjeros. ¿Está bien? Ya. Sí, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar de la cantidad. Sigue habiendo jugadores de la Bundesliga que funcionan en cualquier lugar. Nos vamos a ir al corte. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Debate Libero. Como pueden ver, normalmente yo hago una presentación solito porque me cuesta un poco trabajo ponerme luego a cuadro, pero hoy algo pasó con el croma y parezco un poco Gasparín. Bueno, disculpen allí los problemas técnicos,
Pero bueno, hablando de fantasmas, parece, mi estimado Darío, que finalmente el Dortmund espantó a su fantasma. Un equipo que no está brillando, a lo mejor no es muy espectacular, pero muy importante, está sumando puntos. El Dortmund está jugando con la calculadora en la mano. Empieza a ser por momentos, y quiero que lo interpretemos todos, ¿no? Desde este pequeño lugar, y no es una crítica, ¿eh? Que lo digo antes porque la palabra va a sonar desde la crítica, pero es todo lo contrario. Es un equipo más cínico este del Dortmund, ¿se entendió? Tiene más cinismo que el de la versión de la temporada pasada, que se le fue a la nada, ya lo hablamos, con Bami Musiala, que tenía otros planes. Este Dortmund es un equipo que apuesta menos por la elaboración del juego, a diferencia de la temporada pasada. Hummels sigue siendo el estandarte defensivo, está en un gran nivel, Mats Kaiser Hummels, que regresó por suerte para los que nos gusta su fútbol al seleccionado de Julian Nagelsmann. Terzic, a diferencia de la temporada pasada, exacto, interpreta que la zona del medio campo, lo voy a hablar de la parte táctica, es más una zona de pasantía. No quiere que se sostenga tanto en la circulación, que era el punto agregado de la temporada pasada. A Malen, al neerlandés, para mí de lo más importante que tiene hoy el Dortmund, o sea, el punto de partida, si ustedes cuando ven la formación en la placa, sale como extremo derecho, pero le da libertad absoluta para que juegue por diferentes momentos del campo. Eso lo hace más rico. Y algo que generalmente se lo criticaba, la falta de compromiso para con el equipo en las últimas temporadas. Marco Reus está jugando un fútbol interesantísimo. Está jugando del viejo 10 por detrás de Füllkrug, que llegó para quedarse y no irse nunca, tanto del Dortmund como del seleccionado alemán. Y les voy a adelantar algo. Tengo alguna data que es muy probable que Marco Reus sea citado por Julian Nagelsmann bajo este presente para la fecha FIFA del mes de noviembre frente a Turquía y Österreich frente a Austria. Es un equipo que juega más terrenalmente, no presciende tanto del buen juego, y antes, y se los dejo, el Dortmund a veces jugaba muy bien, como decía Nevares en el viejo debate líbero, un error de Akanji, de ese jugador que se fue para no regresar más, ¿recuerdan? Y terminaba empatando, perdiendo los partidos. Este equipo no le sobra tanto, pero gana. Y fíjense que cuando terminamos la temporada anterior, hablábamos, ¿no? De cómo Terzic pasamos esta conferencia de prensa del último día, donde, bueno, terminaron perdiendo ante el Bayern, o sea, el Bayern les termina quitando el campeonato y dice Terzic, esto se queda dentro de nuestra historia, no lo vamos a olvidar, y parece que ahora está tratando de ser más pragmático, más práctico, como decías bien, Darío, y le está resultando. ¿Tú qué dices de esto, David? ¿Qué le dices a la gente que de pronto critica? Yo soy como por ahí decían, si quieren espectáculo, vayan al circo, el fútbol es de ganar. Al estilo de Manuel Lapuente, ¿no? No, creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Sí les dejó un aprendizaje esa pérdida del título en la última jornada. Han optado más por la practicidad que por lo vistoso. Ya no vemos esos encuentros de 4 o 5 goles, pero ya en esta temporada son 5 victorias consecutivas en Bundesliga del Borussia Dortmund. Sabemos que por ahí tiene una derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, pero son 5 victorias que son muy apretadas, muy justitas, pero que en el tema individual, si no aparece Marco Reus, aparece por ahí Malen, si no aparece Malen, aparece Füllkrug, que lo que ha hecho Füllkrug también, por supuesto, nadie se acuerda de Modeste, nadie se acuerda de Sebastián Haller, por supuesto que es el 9 que llegó para tomar la batuta del ataque del equipo de Terzic. Creo que también la incorporación de Félix Mecha ha sido bastante positiva, se ha ido acomodando poco a poco en el medio campo del equipo de Terzic y creo que
Si continúan por este camino, ya están ahí cuartos, que está ese pelotón de 4 equipos en la Bundesliga con el Dortmund en la cuarta posición, en tercero, sorpresivamente, el Bayern de Thomas Tuchel, por ahí el Stuttgart del sorprendente y asombroso Guirassy, que impone nuevo récord con 14 goles en 8 jornadas, en esa victoria de 0-3 sobre el Unión Berlín en Köpenick, y por supuesto, sin dejar de destacar lo que sigue haciendo el equipo de Xabi Alonso, que fue a Wolfsburg y ganó 1-2 y se mantiene en la cima del fútbol alemán. Y hablando de récords, muchachos, caray, este señor Thomas Müller, uno de los futbolistas, ya hablamos de Ancelotti, no le dan el valor que merece, no tiene la prensa que merece. ¿Qué nos dices, Darío, de Thomas Müller, que es el jugador con más victorias en la historia de la Bundesliga? Thomas Müller es un futbolista infravalorado en el planeta fútbol. Infravalorado. Si Cristiano Ronaldo o Messi hubieran ganado las cosas que hubiera ganado Thomas Müller y hubiera batido los récords de asistencia durante 4 o 5 temporadas, lo que hablarían de Messi o de Cristiano. Pero claro, lo que pasa es que Thomas Müller no usa tatuajes. Thomas Müller usa el mismo corte de pelo de cuando debutó con Louis van Gaal. Y porque Thomas Müller en realidad es un futbolista que juega para el equipo, no juega en el Barcelona o en el Real Madrid, no suele subir historias en Instagram. Entonces, todo eso lo quita dentro de la mercadotecnia que Israel Dehesa siempre se encarga de mencionar muy bien desde tiempos de antaño en nuestro pequeño y humilde debate libero. Batió el récord de Manuel Neuer, nada más ni nada menos, un futbolista que comenzó debutando con Louis van Gaal, con el neerlandés, pero que el que lo asentó en el fútbol, en el planeta fútbol, fue Jupp Heynckes, con el que lo lleva el primer triplete del Bayern. Después llegó Hans-Dieter Flick, un entrenador que lo volvió a subir al podio, a Thomas, que jugó temporadas maravillosas, con una sociedad con Robert Lewandowski que creo que pocos vamos a olvidar. Thomas tiene 2 tripletes, señores. 2 tripletes, ganó 2 Champions, ganó el Mundial de Fútbol con su selección y sigue batiendo récord. Sigue jugando en el Bayern Múnich en una liga totalmente competitiva. No eligió irse a Arabia Saudita, no eligió irse a la MLS a tomar sol con Messi abajo de una reposera en Miami. Él sigue jugando y tratando de competir, porque no solo Cristiano Ronaldo es un animal competitivo, también lo es Thomas Müller, y aquí en Debate Libero lo defendemos a ultranza, ¿no? Oye, y nada Pues sí, más, hablando de no valorarlo, hay que recordar que esta carrera estuvo a punto de ser muy diferente, porque en su debut por allá en la 2008-2009, cuando Jürgen Klinsmann hizo su desastre en el Bayern München en aquella temporada, fueron humillados por el Wolfsburg y que con apenas 69 puntitos lograron quedarse con la Meisterschale. Jürgen Klinsmann no lo quería en el equipo, estuvo a punto de echarlo del Bayern y pues esta historia estuvo a punto de no ser contada. Lo que hubiera sido, ¿no, muchachos? Oigan, bueno, pues nos queda ya estamos en la recta final del programa. Por ahí, bueno, resaltar lo que, sí, lamentablemente, resaltar lo de Lautaro Martínez, tu compatriota, jugando bastante bien. Tenemos 2 minutos solamente, pero ¿qué opinión les merece esta situación? Hablábamos, David, en el corte, esta situación de que de pronto hay sanciones de doping un año después para jugadores que ganaron el Mundial de Qatar en Argentina. Es muy confuso. ¿Se entiende? Yo no entiendo nada. Mi estimado David, tú tenías más ahí la información, cuéntanos. Me parece completamente absurdo que venga la sanción tan posterior, ¿no?, al tema. Lo que se da a conocer la última información, que también el Papu Gómez la confirma en un comunicado a través de sus redes sociales, que es un tema por ahí de un jarabe para la tos de sus niños que ingirió con desconocimiento total y sin ninguna intención de sacar ventaja de sustancias prohibidas. Pero bueno, simplemente ponerte a pensar, ¿no? Suena completamente absurdo que la sanción venga prácticamente un año después,
cuando ya jugó el Mundial, ya lo ganó, ya participó también con Sevilla y ahora la sanción afectaría al equipo con el que está ahora, que no es el Sevilla, que es el Monza, que por ahí hubo un tema también en la rueda de prensa con José Mourinho, por supuesto, haciendo alusión al tema, pero de entrada, con algo de desconocimiento de la causa, pero suena completamente absurdo que te vengan a castigar por algo que hiciste un año atrás. Y ya estaba lo de Guerrero también, que decían que era un té, bueno, ni hablar. Darío, muy breve, antes de irnos ya al final del programa, ¿qué opinión te merece esto? Me parece que está vinculado, soy muy directo con esto, no tengo ninguna playera, yo soy periodista deportivo, no respondo a ningún país ni a nadie. Creo que me llama mucho la atención que está direccionado con el Mundial que gana Argentina, que no se dijo en su momento seguramente para no empañarlo. Qué casualidad, ¿no? Después de un año del Mundial, primero a festejar todos, a tirar papelitos, a levantar el trofeo, pero después salta algo y una desprolijidad más de la FIFA, que como dijo Tony, el presidente Kroos, por eso se fue de la selección, entre unos casos dijo, somos los títeres y las marionetas de la UEFA y de la FIFA. Tony, el presidente Kroos, no solo habla en la cancha, sino también afuera, ¿no? Y lo más curioso es que tampoco la prensa habla de esto. Creo que esto, en el único lugar donde lo escuchan, donde lo pueden escuchar, es aquí en Debate Libero. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Debate Libero. Esto fue Debate Libero. Nos movemos por toda la cancha.